Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes estarán tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón, y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Hay una verdad muy hermosa contenida en las páginas de los Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas del apóstol San Pablo. San Pablo vivía en estrecha unión con Jesús. Continuamente se comunicaban el uno con el otro. San Pablo vivía en oración incesante. Él mismo lo dice al escribir su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 9. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de ustedes, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegar hasta ustedes. Cuando se leen las cartas de San Pablo, descubrimos que están siempre llenas de la presencia de Jesús. Su nombre está 3 o 4 veces en cada página. Qué hermoso testimonio y ejemplo nos da San Pablo a todos. Jesús llenaba la mente, la boca y el corazón de Pablo. Los primeros cristianos estaban convencidos de la presencia real de Cristo resucitado, y esa fe los hizo fuertes y valientes. En las dificultades cotidianas, en medio de los problemas, en las persecuciones, cuando los calumniaban y expulsaban de los pueblos, mientras los azotaban, cuando los encarcelaban, ellos se sujetaban fuertemente a esta certeza, a esta fe. Jesús está vivo y está con nosotros. ¿Será, hermanos y hermanas, que nos hace falta esta fe, esta convicción? ¿Será por eso que flaqueamos tan fácil y nos dejamos vencer a menudo? Vivamos con esta certeza. Jesús está con nosotros, tal como lo prometió. Nunca hemos estado solos. Y si vivimos con el corazón vacío y en soledad, es porque no nos hemos abierto a la presencia resucitada y resucitadora de Jesús. Cuando se tiene un encuentro personal con Jesús, no hay vacío que Él no pueda llenar. No hay soledad en su compañía. No hay tristeza ante su presencia, porque con Jesús todos son buenas nuevas. Incluso lo ingrato, lo malo y lo que nos causa tristeza, todo es para nuestro bien cuando vivimos en Cristo Jesús. En el pasaje de hoy, de la primera lectura, Hechos 19, del 9 al 18, lo constatamos. Les invito a meditar este pasaje tan hermoso. Leemos cómo Pablo es citado ante la justicia
acusado de ser un perturbador por anunciar a Cristo Jesús. Pablo trabaja y predica en Corinto, pero pronto surge el conflicto. Algunos judíos lo llevan ante el tribunal del procónsul romano Galión, con la acusación de que Pablo está induciendo a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley y a las costumbres. Estando en la celda, detenido y probablemente encadenado, Pablo tiene una visión nocturna. El Señor dijo a Pablo: no temas, habla sin callar nada, porque yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Y Jesús cumple su promesa. La situación no pasa a mayores porque el procónsul Galión no ve ningún delito. Consideró que aquellos eran asuntos internos y no de orden público. Él considera que todo se trata de meras discusiones de palabras, de nombres y de la ley, y les dice: arréglense entre ustedes, y los echó del tribunal. Entonces sucede algo inesperado. Aquella turba enardecida, dice el texto, se apoderó de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Recordemos que ayer meditábamos cómo Crispo, el jefe de la sinagoga, se convirtió a Cristo junto con su familia después de escuchar a Pablo predicando. Obviamente, al convertirse, Crispo fue destituido de su cargo y este lugar lo asumió Sóstenes. Ahora la turba golpea públicamente a Sóstenes, el nuevo jefe de la sinagoga, como una medida de presión ante el procónsul romano y como un reproche porque como jefe de la sinagoga, Sóstenes no ha hecho lo suficiente para dañar a Pablo. Sóstenes ingratamente fue golpeado en lugar de Pablo. Era tal la sed de aquella chusma de herir y golpear a alguien. Y ¿saben ustedes a quién saluda Pablo en el primer versículo de la primera carta a los Corintios? Leamos Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 2, donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, Sóstenes también se convirtió a Cristo. Él fue humillado y maltratado injustamente, y Dios le alcanzó la salvación en Cristo Jesús. Veamos cómo Dios usa el proceso doloroso, la injusticia, la vergüenza pública, la humillación, incluso nos permite llegar a nuestro punto más bajo como un medio para atraernos a Jesús. Todo cuanto hemos vivido, todo, absolutamente todo, Dios puede tornarlo para nuestro bien y a nuestro favor, siempre que nos volvamos a Jesús. Esa historia personal que quizás ya consideras una historia rota y perdida, será historia de salvación cuando te encuentres con Jesús. Te lo aseguro. Todos los hechos vergonzosos y dolorosos de tu vida tienen sentido cuando, como Pablo y los primeros cristianos, entablas una relación personal con Jesús. Pablo entonces es liberado, se quedó aún en Corinto por un tiempo y después, despidiéndose de sus hermanos,
se embarcó para Siria junto con Priscila y Aquila. Todo es posible cuando vivimos en Jesús y con Jesús. Una vez más, Pablo se ve librado de la muerte y con la gracia de Dios puede continuar su misión, dejando a su paso nuevos evangelizadores para la gloria de Dios. Qué hermosa que es la historia de la salvación que Dios teje en nuestras vidas. Les invito a sentarse y contemplar sus vidas, pero eso sí, al lado de Jesús. Solo así nuestra tristeza se convertirá en alegría. En el Evangelio de hoy, Jesús nos hace esta promesa. Jesús emplea la imagen de la mujer que espera dar a luz. Antes del parto se acongoja, se angustia y procura se preocupa por lo que se le viene encima. Todas las mujeres que han dado a luz comprenden bien a qué se refiere Jesús. El parto es un trance muy doloroso que incluso pone en peligro la salud y la vida de la madre. Pero una vez más, Jesús aprovecha esta imagen para darnos a entender que una vez que la madre ha dado a luz, ella se alegra tanto por la vida de su bebé que ha nacido, que olvida el dolor y la angustia que ha padecido. Primero la angustia, el miedo, la congoja, el dolor, luego la alegría y el amor, que lo superan todo. Esta imagen es empleada por Jesús para expresar la situación de su pequeña comunidad en el mundo. Recordemos que Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Es la noche del Jueves Santo, y lo que se avecina sumirá a todos en un profundo dolor. Pero luego, cuando ellos contemplen a Jesús resucitado, toda la angustia, todo el dolor, la tristeza y la amargura se tornarán en la más grande alegría. Primero la angustia, el miedo, la congoja, el dolor, luego la alegría y el amor, que lo superan todo. Si en tu vida ha habido o hay en este momento angustia, miedo, congoja, tristeza, amargura, dolor, te animo, hermana, te animo, hermano, para que confíes firmemente en Dios. Como los primeros cristianos, permanece y persevera en la fe. Confía en Jesús y pronto verás tu angustia, tu congoja, tu miedo, tu amargura, tu dolor, transformado en gozo, en alegría. Solo Jesús puede hacerlo. Se alegrará entonces su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Confiemos en las promesas de Jesús y como Pablo establezcamos una relación personal con Él. Como Sóstenes permitamos que Él transforme los golpes de la vida y las injusticias en salvación para nuestras almas. Se alegrará entonces su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.